este momento nosotros, como siempre, ustedes saben que como siempre nosotros tenemos mucho contenido, muchas cosas interesantes que compartir con ustedes. Nos pasamos de la parte jocosa, de la parte distendida, a la parte más reflexiva, a los temas con contenido, con mucho peso. Y por supuesto, pues tenemos como siempre, como cada oportunidad, como cada miércoles, al coach de la salvación, al profesor Josué Gómez, que ya está con nosotros, el profesor Jesús Josué Gómez Peña, que ya está con nosotros en sintonía aquí. Alias, el profesor. Hola, bienvenido, queridísimo. Gracias. Jorge, ¿y dónde tú estás leyendo por ahí? Que leíste ese nombre completo. Parece como que la cédula suya que tiene en la mano. algo hice. Bueno, querido hermano, hoy tenía preparado, voy a conjugar el tema que tengo preparado para hoy, que es sobre el matrimonio, los esposos, los conflictos en la familia, en el matrimonio, pero ayer surgió, debido a una publicación que hizo el dicasterio de la doctrina de la fe, hizo una corrección, un aclarando sobre uno de los títulos que al parecer la iglesia de forma popular, o en algún momento, esa parte no lo tengo seguro, si alguien lo documentó en algún momento, pues le dio el título de María como corredentora. Corredentora. Y bueno, y ayer la parte de la iglesia en el Vaticano, que la compone un dicasterio, y después Jorge nos va a explicar esa estructura, como y Raúl y Luis, que son los que han formado la parte dura de la teología del programa, lo que es un dicasterio. Es importante porque la gente va a entender que un dicasterio es la iglesia, forma parte de la iglesia, le recomienda, estudia, profundiza el Papa, pero son los que son los guardianes, porque están colegiados de la fe y de las tradiciones. De manera que ellos tienen, claro está, por anuencia del Papa, de su santidad, ellos tienen autoridad de publicar. Es oficial, si lo publicaron, es oficial, es una posición oficial del Vaticano. De María como que corregir el título, que no debe ser llamada corredentora. Bueno, y eso ha lastimado mucho a los marianos, a los muy devotos de María, y lo hemos visto porque he estado leyendo comentarios en muchas páginas católicas, y he estado leyendo comentarios a favor, en contra, y han dicho cualquier cosa sobre la iglesia, sobre el espíritu en el que estamos viviendo, sobre todo eso. Bueno, y cada cierto tiempo, de vez en cuando la iglesia corrige, cuando la iglesia rectifica, pues es normal este tipo de reacción. Yo siempre le digo a mis hijos que la obediencia se prueba. El desafío de la prueba de la obediencia está cuando somos capaces de obedecer lo que no entendemos, cuando somos capaces de obedecer en lo que no nos alineamos, cuando somos capaces de obedecer en lo que según nosotros es una contradicción. Sí, porque entonces, realmente, profesor, y disculpe, cuando uno está de acuerdo, cuando le parece bien, realmente es muy fácil obedecer y decir, sí, genial, vamos a darle. Claro, pero cuando hay, como usted dice, algún desacuerdo o no entiendo el porqué de algo, realmente cuesta más. Exacto. Y como que algo como que no, muchos ni siquiera sabíamos que eso se estaba debatiendo. Entonces, el que ya sabía que se estaba debatiendo, que ya estaba analizándose esa parte, quizás ya estaba ya más preparado, pero el general escuchó la noticia ayer y no entendió.
no comprendió la raíz de qué se está viendo, la parte dogmática y demás. Sí, entonces, gracias, Leonela. Entonces, sí, de eso se trata. Yo invito a todos los padres, esposos, entre los esposos también, los padres, que desafíen a amarse, manejarse y desenvolverse en la confianza, ¿verdad? Primero hay que reconocer quién tiene la autoridad, y adivinen qué, y no este no es el caso. La autoridad a veces toma decisiones que probablemente no sean las que más convengan, a veces no son hasta las correctas, pero el subalterno en una línea de autoridad, en una línea de mando, siempre tiene que cumplir. Y aunque te equivoques, si sientas que te equivocas, no te equivocas tú, se equivoca quien dio la decisión, pero tú la ejecutas como si fuera tuya, aunque en tus adentros tú sabes que no fuiste tú el que o sea, está tomando como dice la expresión de que el que obedece nunca se equivoca. Así no, mismo. por supuesto que no. Entonces ahí es que está el desafío de nosotros como familia, como iglesia, como hijos, en saber que debemos obedecer siempre. Estamos desafiados en la obediencia y se lo digo a mis hijos, que están ya en edades donde está floreciendo su personalidad, ¿verdad? Y papi, ¿por qué yo tengo que hacer esto? Porque yo te ordeno que soy tu papá. En eso le estoy diciendo, no tengo tiempo de explicarte, Sí. y hay que ejecutar. Tú no lo vas a entender ahora, confía en mí, ejecútalo, ¿entiendes? Y le estoy diciendo muchas cosas más. Entonces, ejecutan disconforme, echando chispa, haciendo un murmullo. No, ¿tú entiendes? Exacto. Tú no entiendes lo que están diciendo. con rezadera. Con una rezadera, muy bien, con una rezadera, pero lo ejecutan. A mi esposa, los dos, tanto ella para mí como, mira mi amor, es que se tal cosa. ¿Y por qué? Mira mi amor, en este momento no te puedo explicar, pero apóyame. Bueno, y en un acto de confianza, pues yo hago lo que tal vez yo necesito un poco más de tiempo o de explicación para entenderlo, pero ella me dice, es reinado, hay que hacerlo ahora, y yo en confianza lo ejecuto. Y también es lo que le solicito a ella de vez en cuando. Y adivinen qué, nos equivocamos a veces. Entonces, ¿saben qué? No pasa nada, rectificamos, nos perdonamos, explicamos cuando hay que explicar. Bueno, Claro. pero yo sé que en esta aclaración que hace la iglesia, yo no creo que necesariamente se tenga que rectificar mañana, ni se tenga que dispensar. Como tú decías, Leonela, la iglesia es madre y maestra. No se toma una decisión a la ligera, hay mucho estudio, hay mucho debate a puerta cerrada, hay mucho discernimiento, porque hay gente que en los comentarios hace falta discernir. La iglesia, si ya evacuó esta medida, esta aclaración, esta nota, es porque hubo mucho discernimiento y mucha oración. Y nosotros que confiamos y que tenemos en nuestro credo, que somos romanos, católico, apostólico y romano, declaramos en nuestra fe que estamos en comunión con Roma y que reconocemos al Papa como el pastor, ¿verdad? Entonces sí, es así. Entonces ahora, bueno, si nos vamos al detalle y al contenido, ¿cómo se puede ver eso? Bueno, en el cielo, los espíritus, que son espíritus ya los santos, y que están en otro nivel, los sentimientos no existen sentimientos, pero sí existe un estado. Ellos no tienen sentimientos, pero sí tienen un estado de gracia y de plenitud, de completud, ¿verdad? Claro, los santos cuando o la madre cuando se le tiene apariciones que después dan lugar a advocaciones, Sí. pues sí puede expresar sentimientos, estoy triste, estoy alegre, o el ser humano interpreta por la corporalidad que ella escoge, o la actitud, o la inclinación del rostro,
o el gesto puede interpretar que está alegre, que está triste, ¿verdad? Pero, o que hay que ocuparse, ¿verdad? Y entonces tú entiendes que si ella hace un mandato sobre algo, como las declaraciones de Lourdes, pues en el contexto humano tú puedes entender, ella está preocupada por eso, hay que, como diríamos, hay que meter mano con eso, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo pudieran estar viendo la madre y el hijo en este momento? Viendo a su iglesia debatir una titularidad de la madre. Mira, alguna gente está diciendo, la madre tiene que estar muy triste y Jesús también, miren, no, pero si le pudiéramos poner emociones, yo también haciendo el juicio de que tuvieran emociones, yo me pudiera asegurar como hijo de María, cuando tú, Lorena, habla por tu mamá y Jorge habla por su mamá porque los conocen. Entonces, yo voy a hablar de mi mamá María, la madre de mi hermano mayor y Redentor y Salvador Jesús. Nadie puede hablar de María como que es así. Yo voy a hablar de mi experiencia. ¿Sí? Cada persona que expresa una disconformidad que no es así, está hablando de su experiencia de María como madre. Sí. Él le enseñó. Entonces hay que empezar que todo lo de María nos los enseñó la iglesia. Todo lo que sabemos de la iglesia, de María nos los enseñó la iglesia. Pero entonces la mamá mía, María, mi madre, mi custodia, mi abogada, mi intercesora, mi protectora, si yo le pudiera poner sentimiento a la madre como yo la conozco, yo dijera que ella estaría pensando, señores, pero estos muchachos sí discuten por poca cosa. Y a mí me interesa tener título de corredentora. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Entiendes? Si yo soy para él y por él. Claro. Y eso ella, atiende lo que diría mi Salvador, mi Redentor, mi hermano mayor. Oye lo que él decía. Pero ¿por qué que esta gente están discutiendo? ¿Por qué ellos están preocupándose por eso? Porque yo le dije cosas más fuertes. ¿Y por qué no le caen atrás esas cosas más fuertes que yo le dije? Pregúntame, Lorena, ¿qué nos dijo Jesús? Pregúntame. ¿Qué nos dirá? ¿Qué nos dijo Jesús? ¿Qué nos dijo Jesús? ¿Qué nos dijo Jesús que ya está dicho? Sean como yo, que yo soy como mi Padre. Eso es más grande que María Corredentor. Pero lo que pasa es que es más fácil hablar de otro tema porque eso es muy pesado, profesor. Óyeme, Jorge, tú me entiendes. Entonces, ¿por qué no estamos preocupando que si María es corredentor o no? Mira, seamos como Jesús. Jesús subió el volumen. Sean como yo, sean como yo. Y ahí nos está llamando a todos, sean como yo. Claro. Y ahí entra cualquier cosa, eso no importa. Él vino a regalárnoslo todo, a darnos, y dice, sean como yo, que yo soy como mi Padre. Ese es uno de los pedacitos que agarran nuestros hermanos de la nueva era para decir, tú ves que hay un pequeño Dios en cada uno, porque el Dios que ustedes reconocen, alaban y veneran, dicen que sean como él. Pues entonces tú eres un Dios. Oye cómo ellos lo interpretan, oye cómo ellos nos ven a nosotros. Ay. Y nosotros mismos decir, pues está bien. Entonces si yo soy como Dios, si Jesús me mandó a ser como él, bueno, pues entonces vamos a vivir como él. Vamos a vivir como él. Sí. Entonces, hay incluso traducciones que dicen, sean perfectos como mi Padre y yo somos perfectos. Oye, eso es grande, profesor, eso es grande. Profesor, pero ahí entra todo. Por eso nosotros, los seres humanos, la psicología y la psiquiatría son ciencias, ramas de la medicina, porque los postulados, los estudios, las afirmaciones que hacen son probadas y generan el resultado que dicen, ¿verdad? Entonces, la psicología, por observación en su construcción como disciplina, como rama, como ciencia, ha agrupado a los seres humanos de acuerdo a su respuesta, a un conjunto de cosas en varios grupos. Bueno, hay un grupo de seres humanos en el que puedo estar yo, en el que pueda estar tú, Jorge, que operan fundamentalmente desde el significado.
es una necesidad natural impresa que nosotros tenemos. Entonces, por eso hay gente, Jorge, que tú ves que en el vehículo dicen adelante médico o abogado. Sí, sí, claro. O tú vas a sus casas y sus paredes están llenas de mucho diploma. O te dan una tarjeta de presentación y dice licenciado o doctor fulano de tal. O más aún, escúchame, profesor, o más aún, sí. Cuando se presenta con alguien, en vez de decir mucho gusto, yo me llamo fulano, te dicen yo soy el licenciado fulano de tal. Por supuesto, yo soy el licenciado Jorge Rosales, yo soy el doctor Josué Gómez, yo soy el PhD fulano de tal. Entonces, esa gente operan así. ¿Eso es malo o bueno? No, eso no es malo, no es bueno. Es un estilo. Es un estilo de personalidad, que hay gente que operan desde el significado e importancia, ¿verdad? Entonces, los apóstoles tenían eso también, porque ellos eran un buen reflejo de lo que era el pueblo de aquel entonces y del pueblo de siempre. Por ejemplo, Juan, oye lo que decía Juan se autodenominó el discípulo amado. Oye, entonces... Sí. Que hay muchos memes por ahí diciendo el discípulo amado, relajando con eso, con que él fue, claro, él mismo fue que se auto... Y cuando tú ves el amor juanino en muchas damas, cuando dicen fundamentalmente, yo soy la niña amada de Dios, yo soy la estrella de Dios, yo soy la rosa de Dios. Entonces tú dices, y ella es la única. No, ahí está el amor estilo Juan, ahí está el amor estilo Juan, el amor juanino, ¿verdad? ¿A dónde quiero llegar con todo esto? Que esta noticia, esta forma de esta noticia ha impactado mucho sobre el tipo de persona donde la importancia, significado, los títulos tienen bastante significado para ellos. Entonces es natural la reacción, es natural, porque para ese grupo de personas desposeer a una persona de un título y de una función es como quitarle la identidad, es como quitarle la importancia. Ay de ti si tú al señor Polanco no le dices licenciado Polanco. No le puedes decir Polanco nada más. Tiene que decirle licenciado Polanco. Sí, claro. Si tú no le dices licenciado, tú no le estás hablando a la persona, tú lo estás desnaturalizando. Incluso profesor, yo fui una vez a un cementerio y había una tumba que decía ingeniero tal. Y yo dije, pero y ahí sigue siendo ingeniero. Y realmente ingeniero emérito. Sí, sin embargo, así como usted dice, profesor, María nunca buscó protagonismo. Oh, no. Sino por el contrario, siempre hagan lo que él les diga. Claro, entonces esta corrección que está haciendo la iglesia no desnaturaliza a nuestra madre. Sí. No, ni la hace más ni la hace menos. Eso es importante, profesor. Saber que es simplemente el término, que la iglesia va actualizando, y sabemos que lo que la iglesia ata en la tierra, bueno, queda atado en el cielo. Entonces, es importante. Y eso es, y hago un llamado a los fieles y a todo el mundo, no solamente a los católicos, porque a veces vemos publicaciones de la prensa. La prensa no necesariamente dice las cosas como son. Entonces, ayer vimos publicaciones. Amarillismo un poquito con. Exacto. Con esta noticia. Y no usa los términos correctos y tienden a confundir a la gente. Claro. Entonces, eso sucede. Y quiero también. Hoy estuve escuchando a algunas personas que se me acercaron y me decían confundidos, me decían no, porque lo que la iglesia dijo ayer estaba diciendo que ya María que ya no reconocemos como con la santidad María, que eso de la intercesión, que se fueron lejos. Nada de eso está en juego, nada de eso está en entredicho, nada de eso. María sigue siendo la Santísima Madre de Dios y Madre nuestra, y intercesora. Pero si puedo yo interceder por alguien, orar por alguien y Dios hacer la obra a través de mí,
Entonces, ¿cómo la Madre de Dios no va a interceder? Entonces, vayámonos a los documentos oficiales. Vamos a los documentos, a las páginas oficiales del Vaticano, como dice el profesor, porque la prensa realmente tiende a confundir, y por eso hay mucha gente por ahí confundida porque creen que le han quitado a María ese honor que ella tiene y que nadie se la puede quitar porque fue el mismo Dios que se lo dio ese honor. Correctísimo, qué buena explicación. Porque sí han estado en este sensacionalismo decir que si María ya no va a ser intercesora, si María ya no es la abogada, la corrección es únicamente al título de corredentora. Exacto. Entonces hay que entender también que nosotros somos una iglesia universal, que probablemente en alguna parte del planeta esté pasando algo con la devoción a María, y entonces hay que hacer a veces correcciones universales, sí. o a veces la iglesia se adelanta a algún movimiento, a alguna especulación que quieren hacer, y la iglesia se adelanta porque la iglesia es sabia, la iglesia es un estado, la iglesia es espiritual también, y probablemente hoy no entendemos por qué en este contexto y en este momento la iglesia saca esa corrección, esa nota, pero más adelante tal vez lo vamos a notar, lo vamos a saber y se nos va a revelar por qué. Pero también hay que reconocer que a veces se hace con las devociones a nivel mundial, que la iglesia es universal. Yo conozco, por ejemplo, personas que hacen una devoción, tu fe es sobre todo centrada en María. Hay una mariología muy centrada. Y tú dices, bueno, ¿y eso es malo? No. Pero nosotros somos una fe cristocéntrica, ¿verdad? Pero eso no es malo si tiene regulación, vamos a llamarle así. Tú entiendes, pero cuando tú vienes a ver las personas que casi siempre son ancianitas, fueron todas educadas únicamente sobre la espiritualidad de María, ¿verdad? Esa es una. Y segundo, hay un aspecto de psicológico también en la fe, que hay gente que no es capaz de decir padre ni padre nuestro, porque la figura paterna los abandonó, los abusó físicamente de ellos o psicológicamente de ellos, que la figura paterna, el paternalismo, le genera, lo que le genera es miedo y distanciamiento. ¿Y dónde se congrega? ¿En dónde se amparan? En la madre. Dios te salve María, y ven como su canal, su camino, su intercesión, su apoyo a María. Y de esa dinámica más o menos también se trata la fe. Pero recuerden esto, los santos, que son nuestros referentes y nuestros modelos de fe, son una fotografía de lo que la Santa Trinidad y el Padre Todo, Dios Todopoderoso, a través de su Hijo y a través del Espíritu Santo, quiere hacer en nosotros. Y tú dices, bueno, entonces a San Francisco de Asís, a San Pío de Pietrelcina y a la de la Siena, se me olvida el nombre, bueno, Santa Catalina de Siena. Santa Catalina de Siena. Y otra santa más que en este momento no recuerdo su nombre, pero que fueron de las mujeres estimadas. Entonces tú dices, y entonces ellas son corredentoras porque ellas tuvieron los clavos de Cristo. Entonces, como la redención sucedió a partir de la cruz, son corredentores. No, ¿tú me entiendes? Sí. No. Ahora, esta gente se parecieron tanto a Cristo que Cristo, como un espejo de sí, les dio su llaga. Así es. Les dio su llaga. Y entonces siempre la pregunta es, ¿qué más nos da Cristo?
¿Cómo tú sabes que una persona está viviendo de acuerdo a la invitación profunda de Cristo? Cuando más se parece a Él, empiezan a manifestar en Él, en ella, los dones extraordinarios del Espíritu Santo, sanación, bislocación, etcétera, etcétera, le dan las llagas de Cristo. Entonces tú dices, wow, oye, está donde esta persona va. Es como quien dice, va en los misterios luminosos, que es la vida de Cristo haciendo milagros, llega a la pasión de Cristo porque le regala la cruz, le regala los signos de la crucifixión. Pues lo probable es que entonces después esté en lo glorioso, esté en la resurrección y esté en el cielo, ¿verdad? Entonces, el Evangelio está ahí, es muy claro. Es tiempo de que nuestra obediencia, nuestra fe en la iglesia, la demostremos obedientemente, informarnos, profundizar y no divulgar esta noticia si no tienes el tiempo de explicar todo el contexto. Así mismo. Confiar en que es más, pídanle a la madre discernimiento. El que esté molesto por esto, que haga un santo rosario, que haga una decena de Ave María, y que le pida a la madre, que le pida a su hijo que le mande el Espíritu Santo con el discernimiento de esto. Y yo sé que la mamá que yo conozco, la María, mi madre, le va a decir, muchacho, no le dé mente a eso. Eso para mí no es importante. Hay tantas cosas de las que hay que ocuparse y fijarse en la fe, que esto pudiera ser para todo el que está generando noticias un gran distractor. Por último, Jorge y Lorena, algunos aspectos Leonela, perdón, Leonela, de María como madre y como esposa. Fíjense, María, que es llamada la nueva Eva, a diferencia de la Eva original, en el matrimonio original, fue el primer matrimonio de la historia y de la humanidad. Ustedes saben que casi nunca estamos viendo a Adán y Eva como un matrimonio y a Adán y Eva como una familia. Oigan, la familia primitiva, primera, tuvo conflicto y fuerte. Se originaron cuando el acusador entró a ellos y los confundió, y se nos instaló el acusador. Cuando pecan, Adán frente a Dios acusa a la mujer. La que tú me diste me dio. Vienen las acusaciones. Es algo que tenemos instalado, es muy natural en el ser humano, porque forma parte de nuestro sistema de defensa, no sentirnos culpables y culpar a algo externo o a otra persona o a otro alguien. Y entonces se nos quedó instalado producto del pecado, y entonces eso generó conflicto entre ellos. Fue el primer conflicto, cuando Adán entra a ser un acusador, la mujer, en el matrimonio. Y después el otro conflicto grande que tuvo esa familia fue producto del asesinato de Caín a Abel, ¿verdad? Y bueno, y la iglesia y la tradición nos enseña que fue un tema de la envidia por las ofrendas. Y entonces hay gente que le atribuye la responsabilidad, entre la acusación de nuevo a Dios, porque dice, pero es que Dios no pudo haber tenido preferencia sobre la ofrenda de Abel. No, pero es que tampoco Dios, en la plena libertad que crea el hombre, no decidió cómo Caín iba a tomar un reconocimiento que él le haya estado haciendo a Abel. Pero ahí igual, si yo hago un paralelismo puramente humano, hay una función que como esposo y como tenemos que tener entre los hijos para que no se infunda en ellos sentimientos de rivalidad, de envidia, de discordia. Ahí hay una enseñanza de cómo desde fuera el hijo puede hacer una interpretación sobre la autoridad y sobre la estima que se tiene. Acuérdate, no estoy responsabilizando al Señor.
a Dios, pero mi hijo, mi hija, dependiendo cómo yo me comporte con ellos, pueden hacerse un juicio de valor de quién, si me quieren más, si me quieren menos, y nosotros como padres debemos tener conciencia y cuidado sobre eso. Entonces, si hacemos el paralelismo de ese matrimonio y de esa familia primitiva con la familia modelo y la familia redentora porque tenía el elemento redentor en ella, que es la gran familia de Nazaret, entonces vimos que en esa familia de Nazaret hubo un solo conflicto, un solo problema. ¿Adivinan cuál fue? ¿Cuál fue? Hoy cuando el muchacho se perdió. Para que sepa. Cuando el muchacho se perdió, hubo una aprehensión, hubo una corrección, hubo un reclamo de los padres al hijo. Hijo, ¿y por qué? ¿Y dónde tú estabas? ¿Y qué tú hiciste? Y el hijo le da a la madre, a sus padres, una revelación. Se revela, dice que ya se autorrevela, yo estaba con mi padre, ¿verdad? Entonces, ¿qué vemos ahí? ¿Qué vemos ahí? Primero, que la escritura no registra que entre los esposos hubo una acusación. María no le dijo a José, déjate y que fue por culpa tuya, por tú estás mirando. Ni José le dice a María, déjate el muchacho. No, dicen que los dos con urgencia se fueron a buscarlo, ¿verdad? Y segundo, cuando se trae dónde estaba el muchacho y qué estaba haciendo, se disipa el problema. Cuando traemos a Jesús, a Dios Padre, a la situación, cualquiera que sea, se disipa, se dispersa el problema. Pero como esposo no estaba presente la acusación, la fiscalización. Tú eres responsable. No. En confianza y en oración, porque Jesús lo que elevó entre ellos es una oración. Yo lo invito a que ustedes vuelvan a leer este versículo y se van a dar cuenta que lo lean en el contexto de que Jesús está haciendo una alabanza, una declaración de su Padre y de Él. Es como que yo venga a reprender a mi hijo Josué. Mira, Josué, muchacho, no arreglaste la cama. Y Josué, en medio del conflicto, lo que diga, bendito alabado sea el Señor porque me ha permitido despertarme en salud. Yo voy a seguir peleando porque la cama... No, ya, lo noqueó ahí ya. Lo noqueó ya. Yo voy a seguir. Imposible. Óyeme, entonces llegan los papás donde Jesús. Mira, muchacho, tú no debiste hacer esto, tú no tenías preocupado. He estado en la casa de mi padre y es que... van a seguir eso, papá, hablando. No hay forma. Lo desarmó. Piensen en el rostro de Jesús de 12 años. Él estaba serio, estaba pícaro, estaba asustado. Piensa qué rostro pudo haber tenido Jesús. Seguro sereno, como que no había pasado nada. Muchacho, al fin, tú sabes. Pero ellos pagaron un precio, que ahí eso tiene una catequesis, porque según yo, ¿verdad? Y algunos exegetas lo mencionan así, los 7 dolores de José, el niño perdido y los 7 dolores de María tienen cada uno un capítulo, ¿verdad? Sí. del niño perdido, ¿verdad? Y entonces eso forma parte de su proceso, del proceso particular de ellos de pasión y muerte y cosas, ¿verdad? Sí. Entonces, y yo digo que el dolor de María del niño perdido y encontrado fue más grande que el dolor en la cruz, por 2 razones. Número 1, porque no es igual que se te pierda un niño, que sea tu hijo y que sea el hijo de Dios. Es decir, imagínate que a ti te den a cuidar un muchacho, un sobrino, que se te pierda tu sobrino. Hay y como que una es un niño. Culpabilidad especial. Mira, muchacha, y entonces tú digas que se te pierda un niño, que es mi hijo, pero es que entonces él de Dios. Oye, la angustia que María pudo haber tenido en esas 2 noches, eso tuvo que haber sido terrible. Sí. ¿Entiendes? Pero Jesús
el consuelo que le da a sus padres es en la labor más grande, reveladora, en esa discusión entre cuartos que tuvieron constantemente probablemente los sagrados esposos, en decir, ¿y cómo es que le vamos a decir? ¿Cuándo será? ¿Y cómo el Espíritu nos revelará que nosotros le vamos a decir que Él es el Hijo de Dios y que Él tiene una misión? Yo me imagino que esto fue una conversación de aposento. ¿Cómo sucederá? Y cuando el niño encontrado les revela lo que pasaba, dijeron ellos, alabado sea Dios, aquí pasó lo que iba a pasar. Él mismo se dio cuenta. Último, Sí. claro, por último, y aquí entramos en lo que también tiene que ver esta aclaración que hace la Santa Madre Iglesia y la actitud que debemos tener, es la boda de Caná. Sigue el matrimonio. Ya en este momento, María viuda, José había partido al cielo y Jesús empezando su ministerio. Ya Jesús había empezado su ministerio porque ya había reunido a los apóstoles, estaba con lo que Juan le había mandado, y fue a la boda de Caná con algunos de ellos ya, a la boda de Caná. Bueno, y ahí conocemos la influencia de María sobre Jesús. Me encanta, me daba mucha risa, de una manera jocosa, que Monseñor Grullón, en una Eucaristía este fin de semana, que estaba el Congreso de Misioneros Digitales, en la Eucaristía de clausura, Monseñor Grullón decía que María tendría que también a sus adentros preguntarse, ¿y cuándo es que te estás jalando? Literalmente usó esta palabra, ¿y cuándo es que te estás jalando va a salir a hacer su trabajo? ¿Y cuándo va a ser? Porque mira, pasaron 15. Porque cuando él tenía 12, él dijo que... ¿Entiendes? Ya él sabía quién era. Claro. Y pasan los 15, Jorge, y pasan los 18, y pasan los 20, y pasan los 25, y pasan los 28. Dijo, pero ven acá. ¿Y cuándo? Entonces ella le dio el empujoncito, ¿verdad? Que lo haga público. Y entonces todos hablamos de esa hermosa catequesis de la boda de Caná, pero casi nadie habla, Leonela y Jorge, de los sirvientes, Claro. que fueron los que ejecutaron lo que la madre dijo que es. ¿Qué fue que dijo? Lo que él les diga. ¿Qué fue que ellos ejecutaron entonces? Que llenaron las tinajas de agua. Sí, ellos hicieron lo que él les dijo. Ella dice, hagan lo que él les diga. Y ellos hicieron exactamente lo que Jesús le pidió. Esos son santos. Esos 2, 3, 8, 10 que llenan esa tinaja tienen que ser santos. Y es el desafío que nosotros tenemos hoy en la iglesia, hacer lo que Jesús nos indica hacer. Entonces, por intercesión de su madre, que nosotros estando en juicio, se acabó el vino, se dañó la fiesta. Nosotros parados en juicio, una mujer santa se para y nos dice, ella primero a nosotros, ustedes hagan lo que él les diga. Ahí hay una doble autoridad. María reafirma su autoridad también. Así es. Sobre el Hijo como madre y sobre nosotros como también hijos de ella. Por eso los mensajes de Lourdes, por eso el mensaje a Santo Domingo de Guzmán con el Santo Rosario. Cuando nosotros la iglesia afirma que es María que habla, la iglesia ejecuta lo que María dice. Oigan esto bien. Cuando la iglesia afirma una aparición y afirma que es auténtica y que es espiritual, nosotros como hijos ejecutamos lo que la madre dice. Así es. Por eso en nuestra historia de apariciones, las que la iglesia ha considerado como oficiales, auténticas, hemos hecho y hemos guardado lo que la madre nos ha enviado. Ahí está Santo Domingo de Guzmán, ahí está San Pedro Nolasco con los mercedarios, y ahí y podemos mencionar un sinnúmero Fátima de santos que también, han con los mensajes de Fátima también. Fátima, los mensajes de Lourdes, los mensajes de Fátima, los mensajes a San Ignacio de Loyola, a San Francisco de Sales. O
Sí, así es. a todos nuestros santos de la iglesia que la madre le ha dicho hagan. Entonces, ahí está afirma. Pero ¿quién transfiere la comunicación de la madre? Los apóstoles que escribieron y los que estuvieron presentes. ¿Y cuáles son los apóstoles de hoy? La iglesia, el papa, claro, los obispos. Entonces no hay contradicción de ayer ni de hoy. Tenemos que confiar en lo que los apóstoles de hoy nos están diciendo. Punto. Claro que sí. Punto. Y no hacer el elemento disociador que hizo que instaló el maligno en el cuerpo místico de Dios, que es la iglesia, reflejada en aquel primer matrimonio, acusarse. Entonces nosotros como católicos, que tenemos como modelo la Sagrada Familia y que somos el cuerpo místico, la esposa de Cristo, no podemos estar acusándonos, porque si nos acusamos estamos dando lugar a aquel fiscalizador y a aquel maligno que nos instaló. Nuestro deber como cuerpo de Cristo, que es cabeza, es hacer lo que Él nos mandó a hacer a través de la madre. La madre nos dijo, hagan lo que Él les diga. Ella tuvo la autoridad de decir hagan, pero es que no lo que yo le diga, lo que Él les diga. Y ahí ella dio una doble orden a los servidores de que hicieran y a Cristo que le dijera qué hacer. Así es. Claro, así que confiados. Sí, porque Jesús le dijo, pero madre, pero todavía. Claro. Pero y ella no, esa madre no coge esa. No, definitivamente. Profesor, excelente participación. Muchas personas aquí pues nos reportan, ¿verdad?, de que les gusta, lo que les gustó, lo que conversamos esta tarde. Y bueno, pues qué bueno que ha sido de tan buena reciprocidad para nuestro público. Bueno, que el Señor nos siga respaldando, nos siga orientando. Tenemos la certeza de que nosotros somos una iglesia santa, católica y apostólica, y que la conduce el Espíritu Santo, y que el poder del maligno no podrá vencerla. Y donde está María, él no tiene ninguna cabida. Así que nosotros Amén. Es que podemos, si le damos cabida a la acusación, como el principal acusador, nosotros hay que darle cabida a cualquier confusión. Así que confiados en que el Espíritu Santo nos guía, confiado en que los apóstoles son los transmisores de la fe y de la doctrina que viene de Dios, todo va bien. Y la madre que yo conozco, mi madre Santa María, la Santísima Madre de Dios, no le importan los títulos. Ella no está preocupada por eso. No. Claro que sí. Pero que la madre, la experiencia de madre que cada quien tenga de la Santa Madre, sepa que eso no es importante para ella. Que hagan lo que ella le dice y lo que ella hizo, y que no se preocupen por los títulos. Claro que sí. Que hagan lo que ella hizo. Amén. Definitivamente. Gracias, profesor. Gracias pues por haber estado con nosotros y por traernos este tema tan importante que le trae mucha luz a nuestro público en medio de este tema. Claro que sí. Así nos vamos a la pausa comercial. Al regreso tenemos un invitado especial que estará compartiendo con nosotros en esta última parte del programa. Quédate con nosotros. Esto es En Ruta por Vida FM 105.3.